Bienvenidos a Tus Derechos. Hoy tendremos un programa de cierre de esta segunda temporada. En estos 2 años, gracias a la señal de TV Perú, Canal 7 y de Canal del Congreso, hemos podido difundir la temática de la Constitución y los derechos fundamentales a través de entrevistas, comentarios y reportajes. 2 años de trabajos ininterrumpidos, donde gracias a los medios audiovisuales, el Tribunal Constitucional llega a la ciudadanía de todo el país, explicando su labor y fortaleciendo el sentimiento constitucional. El día de hoy contaremos con la presencia del magistrado Óscar Urbiola Jani para tratar el tema de la reforma constitucional del Tribunal Constitucional. Asimismo, entrevistaremos al presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Carlos Messía, con quien haremos un balance de gestión. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. El doctor Francisco Morales Sarabia entrevista al magistrado del Tribunal Constitucional Óscar Urbiola Jani sobre la reforma de este alto tribunal. El magistrado Carlos Messía, presidente del Tribunal Constitucional, nos explica los logros alcanzados en el presente año. El pasado 23 de noviembre, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional presentó un disco compacto que contiene la sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La ceremonia de presentación se realizó en la sede del TC y contó con la participación de los magistrados de este alto tribunal, así como los procuradores públicos del Estado, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ministerio Público, Justicia Militar, entre otros. Este trabajo ha sido realizado por el Centro de Estudios Constitucionales del TC con la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en el marco del proyecto Apoyo en la ejecución del Plan Estratégico del Tribunal Constitucional del Perú 2009-2012. Con este trabajo de alto nivel técnico y especializado, se busca aportar al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país, promoviendo la transparencia en el sector justicia, impulsando la cultura constitucional en la ciudadanía, constituyendo un valioso avance de la modernidad tecnológica del Tribunal Constitucional. A continuación, escuchemos algunas opiniones sobre el buscador de jurisprudencia. El miércoles 1 de diciembre, el Pleno del Tribunal Constitucional, con la concurrencia de todos los magistrados, eligió al doctor Carlos Messía Ramírez como su presidente, al doctor Ernesto Álvarez Miranda como vicepresidente y al doctor Gerardo Eto Cruz como director del Centro de Estudios Constitucionales. En los próximos días se dará a conocer la fecha para la ceremonia de juramentación de estilo. A continuación, la entrevista al doctor Óscar Urbiola Jani, magistrado del Tribunal Constitucional, que nos comenta sobre algunas reformas a este alto tribunal. Bien amigos, en esta oportunidad nos encontramos con el magistrado Óscar Urbiola Jani,
con quien dialogaremos sobre algunos aspectos de la reforma del Tribunal Constitucional en la Constitución. Bienvenido al programa, magistrado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, una primera cuestión que debe quedar clara para el televidente es ¿cuál es el papel de un tribunal constitucional en la afirmación de la democracia y los derechos fundamentales? Bueno, los tribunales constitucionales en todas las democracias cumplen un rol importantísimo como supremo intérprete de la Constitución. Velan por la plena vigencia del principio de primacía de la Constitución y la vigencia también plena de los derechos fundamentales. En nuestra democracia nosotros podemos comprobar, felizmente con satisfacción, que desde la vigencia de la Constitución de 1979, que crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, y luego la Constitución de 1993, que crea el Tribunal Constitucional, el principio de primacía de la Constitución y la plena vigencia de los derechos fundamentales ya no es algo gaseoso ni algo que pueda tener un nivel de abstracción que no lo comprenda la población. El rol del Tribunal Constitucional en los últimos 8 años, sobre todo en nuestra vida democrática, ha permitido que la población llegue a comprender que los derechos consagrados en la Constitución, los derechos fundamentales de la persona, derecho a la libertad, el derecho a trabajo, a la libertad de empresa, a la libertad de comercio, etcétera, sean derechos que realmente están tangibilizados en una serie de no solamente disposiciones constitucionales, sentencias del Tribunal Constitucional que hacen de que la población sienta de que efectivamente el Tribunal garantiza la libertad de las personas, le garantiza la libertad de trabajo, la libertad de empresa, como algo tangible. El nivel de abstracción que tiene la norma constitucional requiere pues la existencia de un tribunal que convierta esa norma que está en un nivel de abstracción muy elevado en una norma concreta, que pueda ser percibida por la población como algo que le beneficia y que permite la convivencia pacífica y permite en definitiva el desarrollo social y económico de un país. Doctor, en el programa se está generando un debate en relación al periodo, al mandato, al tiempo que debe durar el mandato de un magistrado del Tribunal Constitucional. Algunos consideran que es muy corto, casi nadie dice que sea muy largo, pero ¿qué opinión tiene usted respecto a este asunto? Bueno, si comparamos las disposiciones vigentes que fijan en 5 años el mandato de un magistrado en el Tribunal Constitucional, con la Constitución del 79 vamos a ver que hay una diferencia. La del 79 fijaba 7 años. Y si hacemos esta comparación con legislación de otros países, vamos a ver que el mandato de un magistrado en el Perú es el más corto. Hay legislaciones que tienen periodo constitucional de 7 años, 9 años y hasta 12 años. Y creo que es aconsejable que se aumente por lo menos a 7 para garantizar una línea jurisprudencial estable. Hay un tema que va conectado con el mandato de los magistrados, y es el de la renovación parcial. ¿Cuáles son las bondades de una renovación parcial, doctor Urbiola? Bueno, permite que el tribunal mantenga un número de miembros que garanticen una continuidad jurisprudencial por un lado, esto en el área jurisdiccional y también en el aspecto administrativo. Yo creo que la experiencia, el cúmulo de conocimientos y la línea jurisprudencial que puede haberse marcado dentro del tribunal puede ser muy bien transmitida a los nuevos magistrados que se incorporen en lo sucesivo. Si se produce una renovación total como prevé la Constitución y la ley orgánica, pero que, bueno, por estos azares y circunstancias de la política peruana se ha convertido en una renovación parcial como consecuencia de la destitución de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional, ha permitido que esta renovación parcial genere dentro del Tribunal Constitucional una línea, digamos, de sucesión no total y que va garantizando un aspecto tanto jurisdiccional como administrativo importante, que creo que debería incorporarse dentro de la legislación, permitiendo una renovación por tercios o por mitades. Doctor, también en este programa hemos conversado con los magistrados Calle y el magistrado Álvarez Miranda, y se está generando un debate interesante sobre el mandato de los magistrados. Ustedes solamente tienen un mandato de 5 años.
cada 5 años se renueva todo el Tribunal Constitucional, ¿no? Y hay corrientes que dicen que este tiempo es muy corto. ¿Qué opinión le merece a usted esta postura? Sí, efectivamente, si nosotros comparamos la legislación vigente en nuestro país respecto al número de miembros del Tribunal Constitucional y el periodo en el que deben cumplir su mandato, vamos a ver que es, en principio, el tribunal que tiene menos miembros, son 7 en comparación a los que tenía el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Constitución del 79, que eran 9. Y si los comparamos con otros países como Chile, España, Francia, vamos a ver que el número de magistrados fluctúa entre 7, 9, 12, ¿no? De tal manera que este tribunal es el que menos miembros tiene y que tiene un periodo de duración también más corto, ¿no? Hay tribunales que también tienen una duración de 7, 9 y hasta 12 años, ¿no? Y en esta temática de las reformas constitucionales, ¿alguna que usted considere importante que se debe realizar? Tal vez sea a nivel de la Constitución o de la propia ley orgánica, para que el Tribunal Constitucional mejore su funcionamiento. Bueno, uno de los temas es el incremento o la ampliación del periodo constitucional de 5 a 7 años. El otro tema importante también es el tema del control preventivo de los tratados internacionales para garantizar que el Estado peruano no se obligue. ¿En qué consiste esta tesis, doctor, para que el público la conozca? Bien, el Estado peruano, cuando celebra tratados internacionales, está asumiendo una serie de obligaciones, algunas de las cuales pueden estar en contraposición con las disposiciones constitucionales. Y la prueba es de que muchos tratados de libre comercio, por ejemplo, han sido objeto de demandas de inconstitucionalidad que actualmente están siendo vistas en el Tribunal Constitucional. Y yo creo que estos cuestionamientos a los tratados ponen también en riesgo las relaciones internacionales y los compromisos que puede haber asumido el Perú con muchos otros países. Creo que hacer el control preventivo de constitucionalidad le daría mucho más fuerza a estos tratados, ¿no? Y evitaría riesgos de incumplimiento por parte del Estado peruano. Por otro lado, también creo que es importante introducir el control por omisión. Es una reforma que permitiría que el Tribunal Constitucional pueda demandar al órgano legislativo que se dicten los dispositivos legales que garanticen el cumplimiento de normas constitucionales o principios constitucionales que no tienen leyes de desarrollo constitucional. Esto se puede hacer también y se hace a través de las sentencias exhortativas que dicta el tribunal, pero que lamentablemente no tienen una efectividad y por lo tanto una respuesta inmediata y concreta por parte del legislativo que debe dictar los dispositivos para el funcionamiento de una serie de instituciones o aspectos de derecho que garanticen el cumplimiento de normas constitucionales. Bien, doctor, ha sido un gusto tenerlo en el programa y esperamos contar con usted en la tercera edición del programa Tus Derechos el próximo año. Muchas gracias, doctor Morales. Bien, amigos, esta ha sido la entrevista con el magistrado Óscar Urbiola Janín. Amigos, sigan en nuestra sintonía. Regresamos después de la pausa. ¿Sabías que? El artículo 201 de la Constitución Política del Perú señala que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de 7 miembros elegidos por 5 años. ¿Sabías que? El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano de investigación académico y técnico de apoyo al desarrollo y cumplimiento de los objetivos del Tribunal Constitucional. Organiza cursos en ciencias constitucionales y derechos humanos. Su implementación no irroga gasto público distinto al previsto en su presupuesto. Enseguida, el doctor Francisco Morales Arabia dialoga con el doctor Carlos Mejía, presidente del Tribunal Constitucional, sobre los logros más resaltantes alcanzados durante el presente año. Bien, amigos de Tus Derechos, en una nueva edición y última edición nos encontramos con el recientemente elegido
presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía Ramírez. Presidente, bienvenido al programa. Muchas gracias, doctor Morales, y felicitaciones por la manera como conduce el programa Tus Derechos. Presidente, ¿cuál es el balance de la gestión del Tribunal Constitucional en este año 2010? A mí me parece que positiva, porque el tribunal ha recuperado una vez más la posición que tenía en la opinión pública a propósito de algunas sentencias que han marcado la pauta en este año jurisdiccional de 2010. Me refiero al caso de los Sánchez Paredes, la sentencia de los autos usados, y creo que la consulta popular, la constitucionalización de los contratos administrativos de servicios, y bueno, y en fin, otras sentencias en materia laboral, ¿no? Y creo que esas sentencias le han hecho ver al país y a la ciudadanía de que el Tribunal Constitucional está a la altura de las grandes circunstancias. Para poner solo el ejemplo, cuando existía una gran desmoralización en la ciudadanía a propósito de que algunos narcotraficantes o algunos acusados de lavado de activos estaban siendo apartados de los procesos penales, el tribunal puso las cosas en orden, y eso es una señal clara para el país de que el delito y la impunidad no tienen cabida en una institución que está dispuesta a servir en estos temas, ¿no? El próximo año, ¿cuáles son las ideas, las líneas maestras de la política jurisdiccional que usted piensa implementar? A mí me parece que el tribunal tiene que continuar con una línea de apoyo al desarrollo económico del país. El país está bien y el tribunal no debe ser un obstáculo, ¿no? En ese sentido hay que repotenciar el capítulo económico. Eso no significa en alguna medida dejar de lado los derechos fundamentales de los trabajadores, que son irrenunciables. Y por otro lado, seguir combatiendo la corrupción. Otro aspecto que usted está tratando y ha comentado ya a nivel interno en el Tribunal Constitucional es que usted está trabajando por implementar el llamado Palacio de la Constitución y los Derechos Fundamentales. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, estamos pensando en una solución que implique darle al Tribunal Constitucional una estabilidad inmobiliaria de aquí a unos 60 años, con la construcción de un edificio que, además de ser un local de trabajo, sea un símbolo de lo que el Tribunal Constitucional representa para el país: derechos humanos, cultura, respeto, democracia, igualdad, libertad. Y para eso ya hemos avanzado con los procesos, los estudios de factibilidad, y después vamos a entrar a un concurso de arquitectos para que diseñen un local de acuerdo con estas ideas. Entonces, la idea es un edificio que represente igualdad, libertad, democracia, pero también cultura, ¿no? Poesía, literatura, cine, arte, y vamos a intentar eso en nuestra gestión. Usted ya fue electo presidente del tribunal, nuevamente presidente del Tribunal Constitucional, y hay un aspecto que la ciudadanía tal vez no esté muy informada. Cuando usted hace unos meses tuvo un protagonismo en defensa del fuero del Tribunal Constitucional, porque del Poder Judicial se señalaba que debería incorporarse al PJ. Y ahí usted salió muy fuerte, muy enérgico, pero creo que ya esta etapa está pasando. Usted ahora, para este segundo año de gobierno, está planteando ya dejar de lado ya esta discusión, porque el tribunal ya está sentado, ¿no? Yo lo que creo que la elección va a traer nuevos aires al Poder Judicial, y eso va a permitir que establezcamos algunos puentes para hacer un trabajo de impartición de justicia conjunta, coordinada, y mirar las cosas que suceden tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal con una visión de país, ¿no? Que debemos entender tanto los jueces del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional y sintonizar. Usted, en su discurso por el aniversario de la justicia constitucional en el Perú, habló de una justicia político-democrática. ¿Qué significa esto en relación a la justicia ordinaria que imparten los jueces del Poder Judicial? La justicia constitucional es, en el fondo, la solución de problemas que le atañen a la comunidad política en su conjunto, a la comunidad estatal, que es la que ha redactado la Constitución. Entonces, desde esa perspectiva,
la justicia que impartimos los 7 magistrados del Tribunal Constitucional es distinta a la ordinaria, porque tenemos que pronunciarnos sobre temas que son altamente políticos, como por ejemplo si procede la figura del debido proceso en sede del Parlamento, si las mujeres tienen derecho a abortar libremente, si la píldora del día siguiente es anticonceptiva, cómo es de que la Constitución entiende los derechos entre hombres y mujeres, cómo es que el Tribunal Constitucional puede ayudar para combatir la corrupción, la impunidad, el tráfico ilícito de drogas, que son temas que tienen un punto trascendental en la Constitución, mientras que en el Poder Judicial, en gran parte de los casos que se ven tienen que ver con pago de soles, contratos de compra-venta, arrendamientos, juicios de alimentos. Entonces, esa justicia, que además ha quedado colapsada por el número de expedientes, no es la que se desarrolla en el tribunal, donde más bien hay que medir los casos en función de si es que las leyes son compatibles o no con los postulados y con los principios que han quedado establecidos en la Constitución por el Poder Constituyente, ¿no? Justamente un matiz, una diferencia entre la resolución de casos en el Poder Judicial es su volumen. Ahí hay una carga procesal, por ejemplo, de 2 millones, 4 millones 3 millones de casos, supongamos, casi esa es la cifra, 15.000 trabajadores en total entre jueces administrativos. Y 1.200 millones de presupuesto contra 24 del tribunal. Exactamente, pero ¿cuál es el impacto de las sentencias? O sea, el Tribunal Constitucional son 7 jueces y 200 trabajadores, pero una decisión del Tribunal Constitucional tiene una influencia a nivel de todo el país. Claro, por el carácter político de la Constitución, ¿no? O sea, el tribunal resuelve los problemas que le atañen a la sociedad o al país en su conjunto, mientras que los juicios que lleva el Poder Judicial en la mayoría de los casos son juicios que solo le interesan a las partes. De ahí que el Tribunal Constitucional, a pesar de ser una institución pequeña, con 7 magistrados y con un presupuesto que no es ni el 1% del sector justicia, puede tener una gravitación positiva mucho mayor que la del Poder Judicial a la hora de cooperar y de coordinar con el desarrollo y el bienestar del país. El presidente Mejía, cuando fue vicepresidente, fue el gestor, el ideólogo de que el Tribunal Constitucional tuviera un programa. Y usted justamente fue el que bautizó el programa como Tus Derechos y desde ya es nuestro director general. Eso no lo saben. ¿Cuál fue la idea que lo impulsó a tener un programa de televisión? Y no solo eso, sino que usted ha incursionado en el tema de televisión por internet, las audiencias en vivo, y últimamente nos ha anunciado que va a producir su libro La Constitución para Niños ya en un formato audiovisual. Va a haber un dibujo animado de la Constitución para Niños. Así es. Lo que pasa es que en el país yo creo que un gran porcentaje, no me atrevo a dar una cifra, pero un gran porcentaje de peruanos no conocen el Tribunal Constitucional, ni tienen idea de cuál es su labor. Es más, incluso no tienen idea de cuáles son sus derechos fundamentales. Entonces, este programa nace con la idea de que ese grueso sector de la población sepa cuál es el rol del Tribunal Constitucional, para qué está diseñado, y que entiendan de que es una institución clave para el funcionamiento de un Estado democrático y constitucional. Creo que hasta la fecha el programa ha venido trabajando bien, ha venido funcionando en ese sentido, y estoy completamente seguro que cada día la ciudadanía entiende mejor la labor del Tribunal Constitucional y va dándose cuenta de su importancia. Y es en esa lógica que también el próximo año pensamos reforzar nuestra área de comunicaciones, ¿no? La carga cero. ¿Será posible llegar a la carga cero? Y yo creo que sí. Calculo que para el mes de febrero o marzo el tribunal va a llegar al sueño que no solo ha sido este tribunal, sino que creo que es de cualquier órgano que imparte justicia, no solo en el Perú, sino prácticamente, me atrevería a decir, en todo el mundo. O sea, que el ideal de toda institución que se dedica a impartir justicia es que expediente que ingresa, expediente que se resuelve. Y que al fin de año no hay carga. Claro, y que a fin de año no haya carga. Entonces creo que eso lo vamos a lograr en marzo.
¿qué mensaje le enviaría usted a la ciudadanía? Porque este ya es nuestro último programa. Este es el programa de cierre, ¿no?, para nuestra tercera temporada el próximo año. Yo le quisiera decir a la ciudadanía que estén tranquilos. El Tribunal Constitucional garantiza siempre una administración de justicia que se basa en algunos principios que vienen desde la época del doctor Álvaro Landini, ¿no? Corrupción cero, impunidad cero, narcotráfico cero y optimización y vigencia de los derechos fundamentales de la persona. Fue el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía Ramírez, recientemente reelegido para un segundo mandato. Esta semana presentamos Sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Este disco compacto contiene la síntesis de las principales sentencias del Tribunal Constitucional, las cuales han sido desarrolladas en fichas que contienen una sumilla, un extracto del fallo, las palabras claves de las sentencias, los derechos constitucionales invocados, las referencias normativas y las concordancias jurisprudenciales nacionales e internacionales. Este trabajo ha sido realizado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, con la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Sin duda una herramienta de singular valor para los operadores del derecho. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Así hemos llegado al último programa del presente año. Y desde ya anunciamos que el programa continuará el próximo año con su tercera temporada.